Hola, mi nombre es Camila y esto es Divergente, un programa sobre diversidad sexual e infecciones de transmisión sexual. Hola a todos, yo soy Gonzalo y esto no es cualquier gente, es Divergente. En el programa de hoy vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es la heteronormatividad, una palabra que hemos nombrado a lo largo de Divergente. Además, tenemos a nuestra invitada estrella, una fan del programa que nos viene a contar su historia como madre de un chico gay. Nos contará sus experiencias con su hijo, cómo ve ella el movimiento LGBT y más. Quédate con nosotros que ya viene más Divergente. Hola a todos, hola Gonza, ¿cómo estás? Hola Cami, ¿todo bien vos? Bien, acá estamos un poco, no sé, se vino el frío y estamos como un poco más encerrados, digamos. Sí. Nos descolocó el frío, ¿no? Porque veníamos con tanto calor y ahora sí, este frío así de repente. Me acuerdo el primer programa que hacía un calor. Era un horno el estudio. ¿Te acordás lo que era esto? Y ahora estamos abrigados con un saquito. La camperita. Vos que me elogiaste el pullover recién, me dijiste que era muy lindo. Es que es verdad, tenés un pullover muy lindo puesto, Me Cami. salió 100 pesos. Nada. En Mar del Plata lo compré. Las últimas vacaciones. Todo para decir que te fuiste a Mar del Plata. Sí, me fui y necesitaba vacaciones como las que vos tuviste hace poco en Mendoza. Bueno, yo también me tomé las mías. Me parece muy bien, todos necesitamos vacaciones. Y además para completar ahí el pullover tenés un collar re lindo. ¿De qué es? A ver, contanos. Es una piedra que se llama rodocrosita. ¿Cómo? Rodocrosita. Ajá. Es una piedra argentina en realidad, no está en todos lados del mundo. Está en Argentina, en algunos lugares de Estados Unidos y en la cordillera, Chile también. Y es una piedra que es la piedra del amor, o sea, atrae el amor. O sea que vos te la pones, dicen, digamos. Yo creo en estas cosas, entonces... Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué dice el tiempo, ¿no? Vamos a ver si el amor aparece en mi vida, ¿no? Bueno, Gonza, estamos con una invitada estrella, pero antes vamos a hablar de algunas cuestiones que vos mencionaste antes, que tienen que ver con la tecnología, porque acá en Divergente, bueno, como todos saben, estuvimos hablando, por ejemplo, de qué es la heteronormatividad, pero no dijimos bien, digamos, conceptualmente de qué se trataba, la mencionamos nomás. Entonces estaría bueno refrescar estos términos, ¿no? Que siempre son necesarios. ¿Querés definitivamente comentarnos? Sí, cómo no. Se podría decir que la heteronormatividad es una normativa que impone a la heterosexualidad como obligatoria, digamos, oprimiendo e invisibilizando las demás formas de sexualidad, imprimiéndoles un carácter marginal. Además, la heteronormatividad es considerada como régimen social, político y económico que presenta a la heterosexualidad como natural y necesaria para el funcionamiento de la sociedad y como el único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco. Claro, o sea que la homosexualidad no entraría dentro de esta heteronormatividad que supone a la heterosexualidad como natural. Claro. O sea, digamos que es como algo binario de hombre y mujer y donde no entran, digamos, ningún término que tenga que ver con la diversidad sexual, o el género en sí, digamos. Tal cual. Bueno, de eso también se trata nuestro programa de hoy, nuestra invitada estrella, que además es una fan del programa. Sí. También es madre de uno de los integrantes de Vox, Así Tito. Y bueno, nada, y la invitamos porque queremos realmente saber qué se siente tener un hijo gay o cómo se vive desde el lado de la familia, desde el otro lado. Siempre lo hablamos desde nuestro lugar, pero nunca lo hablamos desde el lado de la familia, digamos. Exactamente, es como que siempre lo vemos desde la perspectiva nuestra, digamos. Está bueno ver la perspectiva desde el otro lado para también que analizar esa situación, digamos. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la mamá de Tito, Marina. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Hola Cami, hola Gonza. Es un gusto estar con ustedes. Estamos muy contentos de que hayas venido. Y yo también, de que me hayan invitado. Ay, me alegro. Bueno, yo lo que te quería decir es que algo que me hizo dar cuenta a mi mamá es que en realidad es muy importante lo que vos estás haciendo acá con nosotros. Porque una sociedad con la que tuvo impuesta la heteronormatividad, como recién dijimos, tanto tiempo, es importantísimo que una madre o un padre haga lo que vos estás haciendo ahora, que es ponerse de nuestro lado, como de cierta forma estás luchando también con nosotros por la igualdad de derechos. Y
algo tan simple como venir a un programa de radio de una organización en realidad significa un montonazo. Así que me parecía importante mencionar esto, ¿no? Sí, tal cual. No solamente es importante, supongo, para Tito, que debe estar orgulloso de vos, sino también para nosotros que estamos acá, digamos, y que realmente lo que vos digas hoy en este programa no es para presionarte ni nada, pero va a ser muy fuerte y muy conmovedor para mucha gente que te está escuchando en este momento. Así es. Bueno, Así que vamos a empezar con las primeras preguntas. muy bien. ¿Cómo te cayó la noticia cuando Tito te contó cuál era su sexualidad? Bueno, yo les voy a contar algo que no sé si se los habrá contado Tito, pero yo creo que a mí la vida me preparó para tener un hijo gay, que no Mirá se vos. decía gay en aquellos momentos, porque cuando yo desde los 17 años más o menos me movía mucho en el mundo de los artistas, de la música específicamente. Y ahí había muchos homosexuales, se llamaba en esa época, y con desprecio se llamaba putos. Y la gente lo despreciaba mucho en ese momento. Y a mí me daba mucha pena. Y empecé a acercarme porque siempre estábamos así en reuniones o en eventos musicales. Y empecé a conversar y me di cuenta que eran muy sensibles y en muchos casos mejores personas que el resto de la gente. Y bueno, y en algunos casos con algunos se creó una amistad. Y bueno, y la vida me preparó. Entonces, cuando Tito desde muy chico, o sea, tenía 12 años, cuando un día volvió llorando del club y me dijo: mamá, no sé si me gustan las chicas o los chicos. Besé a una chica y sentí mucho rechazo y lloraba. Y yo le digo: bueno, tranquilo, vamos despacito, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero no me dio ningún rechazo saber eso. Pero lo que vos preguntaste, si lo había sospechado, no lo había sospechado. Yo lo que veía era que era diferente, en el sentido de que tenía mucha actividad intelectual y que las pelotas y los autos quedaban todos en desuso, ¿no? Claro. Suele pasar. Claro, le regalaban autos y no, y pelotas tampoco, y el papá lo llevaba a jugar al fútbol y mucho no le interesaba. Pero bueno, creíamos que era una especie rara intelectual porque le gustaba leer mucho. Y una cosa que llamaba la atención, yo tenía una señora que me ayudaba y que planchaba, y Tito tenía la tabla de planchar de sus hermanas, y cuando la señora planchaba siempre buscaba la tabla de planchar, alguna boquita y se ponía a planchar. Pero claro, son cosas que uno después las mira a la distancia. Claro. En el momento, bueno, si quería planchar, que planchase. Es que sí, es que en realidad yo digo, ¿no? Que está bien, que hay que dejar que nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero que los hijos de uno puedan, digamos, hacer lo que quieran. Si quieren jugar con autitos, que jueguen, y si no, no. Y si quieren planchar, como le pasaba a Tito en ese momento, que lo puedan hacer. No debería ser un obstáculo para nada. Digamos, los padres deberían dejar que los hijos hagan lo que sientan. De eso se trata, me parece. Claro, bueno, sí, en ese momento hacía lo que sentía, era muy chiquito, y bueno, y después es como, cuando yo supe que era gay, es como que pude unir todas esas cosas. Pero bueno, para mí lo más importante es que él se sintiese bien consigo mismo,
Ujú. que fuese una persona feliz, y yo creo que eso lo ayudó a ser muy valiente, porque él empezaba la secundaria, que en aquella época se empezaba en 7º grado, porque fueron unos años de cambio, y que él fue a la escuela y nunca ocultó su condición de ser gay. Claro. O sea que bueno, fue muy valiente de su parte. ¿Y eso pensás que fue porque tuvo apoyo en la casa? Que si no hubiera sido así, a lo mejor hubiera escondido que era gay en esos años difíciles de la adolescencia, o no lo hubiera aceptado tanto como lo aceptó en ese momento. Y yo creo que sí, porque también se lo contó a las hermanas inmediatamente, Ujú. y las hermanas lo aceptaron muy bien y con mucho cariño. Y bueno, yo creo que eso lo fortaleció, como que si había rechazos en la escuela, él se sentía fuerte en su familia para poder decirlo. Y lo que sí, él pidió en ese primer momento que que a otras personas no se lo dijésemos por ahora, que él iba a decidir cuándo lo quería hacer totalmente. En la escuela lo hizo totalmente público, Ujú. pero con amigos y familiares, como que iba a esperar un poco más Claro. para ¿Cuántos años decirlo. tenía Tito cuando...? Porque primero te expresó la duda, Sí. digamos, cuando hubo otro momento que él dijo, che, mamá, mira, creo que en realidad me gustan los chicos nomás. Y casi que fue una continuación, porque, digamos, él expresó la duda ahí a los 12 años, y nosotros le ofrecimos si quería ir a un psicólogo, si eso lo ayudaba, como para poder verse a sí mismo. Ujú. Pero fue, bueno, casi como una continuidad, como que muy pronto sí se sintió firme en Claro. el hecho de que a él le gustaban los chicos. Sí. Entiendo. Y ponerle, intentar imaginar, porque vos se lo tomaste excelentemente bien. Una madre que tal vez no se le está tomando bien, o le está costando entender la situación de que su hijo es gay o su hija es lesbiana, o tienen tal vez un hijo o una hija que está pasando por un proceso de transexualidad. ¿Le darías algún consejo? ¿Qué te gustaría decirle, o qué te parece que a esa madre o padre le gustaría escuchar? Es muy difícil aconsejar a otros. Yo ni siquiera podría aconsejar a la madre de una hija lesbiana, porque es como que las cosas hay que vivirlas. Uh-huh. Y yo como lo que voy viendo más claro, porque no es que yo haya tenido las cosas, que lo haya aceptado no significa que lo haya tenido todo claro desde un primer momento. Claro. Es como que uno va creciendo, va viendo cosas y las va madurando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y yo lo último, digamos, de estos últimos meses, lo que he podido ver con más claridad, que yo le diría a los padres de los chicos, es que lo primero que todo es que todas las personas son personas, y que tienen una sensibilidad. Uh-huh. Y que el hecho de que sea gay, que sea lesbiana, que sea bisexual, que sea trans, no es tan importante, sino lo más importante es acompañar a cualquier hijo, a un hijo heterosexual también, lógicamente, en su proceso de crecimiento, y acompañarlo como persona. Que lo otro es importante, pero no es tan importante. Uh-huh. Que cada uno tenemos como una esencia, como un alma, y eso es lo que hay que ayudar a crecer.
Sí, además vos estás hablando desde el lugar de madre y a veces cuando o sea, yo te escucho y me haces acordar a lo que dice mi mamá a veces, que tiene que ver con esto de no sé si tanto aceptar o entender, sino más bien querer a la persona, acompañar a la persona, Claro. sobre todo cuando se trata de un hijo, ¿no? A veces yo veo que llegan chicos a Vox con los padres, digamos, que los echaron de la casa, o que se tienen que venir a escondidas a la organización, porque los padres, si se llegan a enterar, les dicen de todo, o capaz que les prohíben ir a Vox. Y entonces yo digo, ¿pero por qué? O sea, si tiene que ver con algo que le está pasando a tu hijo, ¿qué es lo que no podés aceptar? ¿Qué es lo que vos pretendías que fuera tu hijo? Que fuera heterosexual, que tuviera hijos. Bueno, pero hijos va a poder tener, si puede Claro, formar una familia sí. con otro hombre, en el caso que sea lesbiana con otra chica. O sea, ¿qué es lo que no entra, digamos, en la cabeza de esos padres que son de otra generación? Estamos hablando con vos que digamos, sos de otra generación, no sos de nuestra generación. Entonces yo digo, bueno, pero no sigo sin entender, digamos, por qué hay padres que lo toman tan mal y hay padres que lo toman tan bien. Y la verdad que es muy necesario que haya madres como vos y padres también, en una sociedad, digamos, que me imagino que en ese momento que Tito te lo contó, que tenía 12 años, era una sociedad totalmente diferente a la que es ahora. Sí, todavía no había salido lo del matrimonio igualitario. Claro, es muy reciente. Sí, y bueno, y si bien a Tito le costó más decírselo al papá, el papá lo primero que le dijo fue que lo quería mucho y que quería que fuese feliz. Ujú. O sea, yo creo que compartiendo, Jorge, esto mismo que yo le estoy diciendo, que la esencia es la persona y después lo que viene, la orientación sexual. Claro, en un plano secundario, digamos. Sí. Totalmente. Y ahora, Cami, me quedé pensando como lo que vos decías, que más en el pasado, que la sociedad era más cerrada de mente, digamos, que tampoco hace tanto. Sí. Te quería preguntar, Marina, ¿cómo era considerado años atrás tener un hijo gay? O sea, cambió tu percepción de lo que es ser gay, digamos, también antes y ahora? Sí, cambió mucho porque, bueno, vos imaginate, yo te estoy hablando de mis primeros conocimientos de los gays en los años 70, porque Claro. Tito es mi hijo más chico, Sí. así que yo soy bastante grande. Y en ese momento era terrible, era como que había que ocultarlo. En el mundo de los artistas era un poco, bueno, ¿qué me importa? Los artistas siempre han sido un poco especiales, así como manifiestan su arte, manifestaban su tendencia sexual, pero siempre era como el acusado, el señalado con el dedo. Y las lesbianas, para mí estaban totalmente invisibilizadas. Yo no conocí ninguna mujer lesbiana en mi juventud. No, interesante. Que te lo haya Es más, dicho, que claro. te haya Claro. dicho. Es más, no existían estos términos. O sea, se hablaba de homosexuales. Los que se veían eran los hombres, que eran llamados los putos. Horrible, era como una mancha. Y lesbianas no existía el término. O sea, lo que se diría en aquella época, la homosexual mujer. Era Claro. como que había que aclararlo. Claro. Sí, no, que me lo haya dicho, no. Claro, tal cual. Sí, mirá, pienso hasta qué punto estaba invisibilizada la mujer en ese momento como lesbiana, y que el programa pasado hablamos justamente del Día de la Visibilidad Lésbica y qué necesario que es el Día de la Visibilidad Lésbica para todos nosotros, digamos, porque viene a visibilizar algo que históricamente fue invisibilizado. Entonces nada, qué bueno que vos puedas decirnos ahora que en ese momento tampoco, digamos, las lesbianas como que no existían. Claro. Cuando en realidad debe haber muchísimas. Obvio, tal cual. Lo que pasa es que para mí pasa también un poquito más desapercibido por el hecho de que si vos ves a dos chicas abrazarse o ir de la mano, por ahí como que no te llama tanto la atención, porque la mujer de por sí es afectiva. Más demostrativa también. Claro, sí. más demostrativa.
Entonces, por ahí si veías eso, no lo asociabas con el lesbianismo. En cambio, si ves dos chicos con demostraciones de afecto, ya enseguida sí. Claro. Ahí lo asocias. Ya lo etiquetás o lo tildás. O sea, además como el hombre, digamos, que tiene que ser heterosexual y que tiene que cumplir cierto rol en una sociedad, digamos, heteronormativa, va a actuar, digamos, de forma afectiva con otro hombre. O sea, no debería estar permitido en esta sociedad. Pero bueno, digamos que sí, que los gays existen y que estamos todos, digamos, acá en la diversidad, es la diversidad. ¿No? Claro, tal cual. Y además son dos personas mostrando afecto, o sea, es amor, no le hace mal a nadie, tal cual. Además hay una cosa que yo me enteré hace no muchos años, que cuando en la adolescencia uno empieza a definir la tendencia sexual, la primera tendencia, no sé si por pudor o por que le cueste más, es que a uno le gustan las personas del mismo sexo, aunque ni siquiera se dé cuenta. Y esto me lo comentó un amigo y me dijo, decime, vos cuando tenías 12 años, no te acordás de ningún episodio así de estar cercana a una amiga. Y le digo, ay, sí, tenía una amiga que éramos pegadísimas y estábamos todo el día juntas y que bueno, yo me quedaba dormida en su casa y a mí me encantaba acariciarle el pelo. Ay, Sí, pero bueno, y con mucho cariño, pero jamás lo podía pasar. Y me dice, viste, ¿por qué son así? Y después, bueno, uno como que se define, pero que es de lo más normal. Y bueno, y no sé, de los varones no puedo decir que en esa edad, por ahí... Gonza nos podrá decir qué haría en ese momento. Yo reservo mi comentario. Hola, mamá. Pero bueno, me emocionó mucho cuando escuché eso, así. Mirá. Sí. Y bueno, perdón, Cami, te interrumpo un segundo. Quería hacer esta pregunta que me parece muy interesante. Ajá. ¿Cómo enfrentaste la realidad de que tu hijo sea gay socialmente? O sea, por ejemplo, cuando se lo decías a tus amigos o amigas, no se los decías, al resto de tus familiares, ¿cómo encarabas la situación? Bueno, eso fue así. Yo justo estaba haciendo terapia en ese momento y le comenté a mi psicólogo y me dice, no es necesario decir nada. Si alguien te pregunta y no se lo querés decir, decile, bueno, que se lo pregunte a Tito. Y si se lo querés decir, se lo decís, pero tomarlo con total naturalidad, no tenés obligación. Es decir, aunque la vida te prepare para enfrentar una situación, hay mucho camino que tenés que recorrer y muchas cosas que tenés que enfrentar. Y bueno, lo que también le pregunté a Tito era si quería o no quería que lo dijese, o sea, como que le consulté. Y él, bueno, algunas personas quería que se lo dijese, a otras no, y bueno, entonces eso lo respeté totalmente, hasta que un día dijo, se lo podés decir a todo el mundo. Ay, me lo reimagino. Y bueno, no es que me agarré y me compré un megáfono y dije, claro, Tito es gay, Rosario, Tito es gay. No, es como que bueno, si se daba, se lo contaba, lo contaba. Y bueno, y lo que pasa es que ya estábamos en una época donde es mucho más fácil aceptarlo. Y bueno, yo creo que como eran todas personas cercanas y que lo que más valoraban era a Tito como persona, bueno, el hecho de que sea gay es como lo que yo decía, es la esencia de la persona. Después la orientación sexual es otra cosa. tal cual. Igual, volviendo un poco a la pregunta, yo sostengo que después cuando las madres se enteran y el hijo todavía no salió del closet en su totalidad con todo el mundo, en cierta forma las madres también tienen que salir del closet. Claro. Es así. En este momento mi mamá, ponele, me dice, ay, le puedo decir a mi amiga o le puedo decir a tal persona, y no saben cómo encarar la situación. Y yo dije, mamá, es como que tenés que salir del closet vos. Claro, es tal cual, es eso. Claro.
Qué bueno sería que nadie tuviera que salir del closet. Yo sueño mucho, pero qué bueno que sería que ninguno tuviéramos que salir del closet, ni nuestros padres, ni nosotros, y que todo sea de forma natural. Si no mal recuerdo, es como el deseo de progreso social que dijo Manu en su programa, el número 4. Sí, nuestra productora estrella, que comentó eso, que qué bueno estaría que nadie tenga que salir del closet y que se dé todo más naturalmente. Yo tengo una pregunta más para hacer. Sí. Que bueno, que tiene que ver con esto de que nosotros lo conocimos a Tito, yo al menos el año pasado, cuando llegó a la organización Vox. Y bueno, y quería saber qué pensabas vos, digamos, de que tu hijo esté militando en una organización de la diversidad sexual, que lucha por los derechos y la igualdad de todas las personas de la comunidad LGBT. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Estás orgullosa? A lo mejor no sé. Bueno, a mí me pareció que fue muy bueno, lo vi como muy entusiasmado, lo vi como perteneciendo a un grupo en el cual como que se unían para hacerse más fuerte y poder hacerle entender a la sociedad todo esto. Y hay dos cosas que le quería comentar. Bueno, una de cuando era más joven y otra más reciente. Yendo en orden histórico, me acuerdo cuando Tito tendría 16, 17 años, había invitado a muchos amigos a la casa. Había como 15 amigos. Y cuando se van le digo: Tito, de tus amigos que vinieron, ¿cuáles eran gay? Y Tito me dice: todos, mami, todos eran gay. O sea, yo no podía distinguir y bueno, incluso entre mis alumnos empecé a darme cuenta un poco más de cuáles eran gay. Nunca si una mujer era lesbiana, eso es muy difícil darse cuenta. Y después la otra cosa, esto relacionado con el movimiento, que el año pasado lo tuvimos de visita desde Estados Unidos a Tom Diagostino, al cual le quiero mandar un saludo. Tom, te saludo especialmente, madre Tito, como me puso de nombre, te mando un saludo. Y bueno, que él, por sus investigaciones, estaba haciendo unas entrevistas. Entonces nos fuimos a Villa Amelia a investigar a una trans, ¿cómo se diría? Una mujer trans. Una chica trans. Una chica trans. Y eso me pareció re interesante porque esa era mi gran incógnita. Yo no podía entender a los trans. Y fue buenísimo lo de la entrevista. Mi hija mayor me dijo: pues sí que te entretenés, mami, cuando le dije que partimos a Villa Amelia para y bueno, y ahí empezó la semilla de lo que yo les comentaba recién, de que lo primero era la persona, porque lo que yo no podía entender es que como una chica trans podía tener una pareja. Entonces yo decía: ¿cómo a un hombre puede gustarle una chica trans? No, a tantos les gustan las chicas trans. Tal cual. Claro, pero yo no lo entendía. Y ahí empezó el entendimiento de que en realidad le gustaba como persona, claro, más allá de que fuera trans. Y después hubo varias explicaciones. Bueno, la otra vez entrevistaron a Flor de la B y no me acuerdo a quién más, y personas que sufrieron mucho desde jóvenes, porque yo creo que de todo este movimiento deben ser las personas que a sí mismas les cuesta mucho más entenderse. Y ahora son, en mi opinión, una de las poblaciones más vulnerables dentro de la diversidad sexual, en mi opinión. Sí. Pero de cualquier manera lo que vos decías es muy lindo, porque también avala
a decir, bueno, para entender algo, de última dedicada 5 o 10 minutos, o en tu caso fue un viaje y una entrevista, para poder entender a una porción de la población que es muy vulnerable y no está siendo escuchada casi nada. Está muy bueno eso. Sí, y que hasta hace unos años atrás no gozaban de los mismos derechos como nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, no, ni siquiera tenían derecho a su propia identidad, que es tan importante. Entonces, por eso mismo, digamos, eso que decía Gonza, que lo repetimos siempre, tomarse 5 o 10 minutos para conocer a la persona, para tratar de ver cómo se llama, qué piensa, cómo es, digamos, y no quedarse en el prejuicio de que no, yo no lo entiendo, o no, esos son todos iguales, o generalizar, porque claro. no está bueno. Para mí de las poblaciones es como la más rechazada, la más incomprendida. A mí misma me costó entenderlo. Tal cual. Pero bueno, pero estás en el camino, digamos, como Sí, todo. obvio. Yo no nací entendiendo todo, ni Gonza tampoco, No, o sea, obvio. no nacimos sabiendo No, todo. y es importante que completo. estés dispuesta a entender también. Claro, Que eso es importantísimo. tal cual. Yo ahora quería hacer la última Muy pregunta, que tiene que ver, la pregunta que se la hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, tiene que ver con cuál es tu deseo de progreso para la sociedad. Podés pensarlo unos segundos, porque es bastante difícil. Bueno, es que mi deseo de progreso, más allá de estar en este programa, es como lo que siempre he pedido también en mi trabajo. Yo he trabajado con adolescentes toda mi vida, que por ahí es mucho más fácil pedirles esto que a la gente de mayor edad, que tengan una mente abierta, que sepan escuchar a los otros, que no los juzguen, que para poder juzgar hay que poder estar metido en la cabeza del otro, que es muy fácil señalar y criticar, pero que hay que estar en la situación de cada uno para poder hacerlo. Y o sea que eso sería muy general, y más específico es como si pueden al entrar en estas temáticas de los gays, las lesbianas, los bisexuales, los trans, y que primero que todo piensen que son personas como todo el mundo, con una sensibilidad, con un derecho a una vida, con un derecho a ser felices, y bueno, y que traten de conocerlos y comprenderlos. Ese sería lo que pediría. Me encantó, no podría estar más de acuerdo, y no sé si ustedes nos están escuchando, yo me morí de ternura y de amor durante todo el programa. Me encantó. Tal cual. Gracias, Sí. gracias Cami, muchas Sí, gracias. sí, yo la verdad que también tiene que ver con algo de que lo tengo que decir, Gonzalo, Decilo. permitime que lo diga. Si estoy viendo yo el reloj, pero dale. Nada, acá estamos 3 personas, digamos, somos de aire. La mamá de Tito es de Géminis, yo soy de Acuario y Gonzalo es de Libra. Y también tiene que ver con, hay una cuestión de humanidad atrás de todo esto, digamos, de los signos. Yo sé que algunos pueden no creer y no seguirme en esta teoría, pero digamos que bueno, que sí, además todo lo que uno aprende de los hijos y todo lo que uno le enseña a los hijos también tiene que ver con la vida, ¿no? A mí me pasa con mi mamá y a vos, Sí. Gonza, seguramente te pasa con tu mamá. Entonces, bueno, nada, mandarle un saludo a la mamá de Gonza, que nos está escuchando seguramente. Sí. Saludo, mamá de Gonza. Ayuda más lo que creen en los programas, Sí. es verdad, un amor. Mandarle un saludo a Tito, que seguramente nos está escuchando Tal también. cual. Querido Tito, un saludo. Un saludo de parte de todos. De todos. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando, y muchas gracias por haber venido a participar del programa. No, muchas gracias a ustedes, es buenísimo poder expresar todo esto. Hasta me aclara más a mí misma las cosas en la medida en que pueda hablarlas. Qué bueno, Así que muchas gracias, importantísimo. Cami y Gonza. Por nada, un gusto la verdad que hayas venido hasta acá. También le agradecemos a todos los oyentes que nos estuvieron escuchando hasta ahora. Y les queremos decir que nos pueden seguir a nosotros en las redes sociales, en Facebook, nos buscan como Vox Asociación Civil. En Twitter nos buscan como @vox_rosario. En Instagram como Vox Rosario. A través de Gmail nos mandan un mail a nuestro correo electrónico voxrosario@gmail.com. Así es, y también nos pueden buscar en nuestra página web www.voxargentina.org.
o suscribirse a nuestro canal de YouTube, entonces les llega todas las semanas nuestro video, o nuestro video con audio, como quieran llamarle, nuestro programa. Y también, bueno, recordarles que están todos invitados a nuestro grupo de jóvenes. No es excluyente, o sea que cualquier persona que se sienta joven puede venir los sábados a partir de las 17 horas, o sea de las 5 de la tarde, a Entre Ríos 1791, planta alta. Así es, Cami. Tal cual. Y también queremos recordar que a partir de abril vuelve el testeo de VIH. Vamos a estar publicando en algunas de nuestras redes sociales más información al respecto, así que pongan me gusta, así se van a ir informando cada vez más. Bueno, ya nos retiramos del programa. Nos retiramos, se nos pasó volando también, cada vez se nos pasan más rápido los programas. Yo creo que lo disfrutamos cada vez más. Sí. Muy bien. Y nos encontramos en el próximo programa. Nos vemos. Nos vemos, chicos.